Hoy quiero hablarles desde lo más profundo de mi corazón, porque sé que hay personas sedientas de escuchar la bendita palabra de Dios, personas que anhelan y desean tanto la presencia de Dios que son dignas de recibir esa palabra que Jesús pronunció en Juan capítulo 7, versículo 37. Jesús se puso en pie en medio de la fiesta y alzó la voz y clamó con toda la fuerza de su corazón. Dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y creo con todo mi corazón que ríos de agua viva fluirán en todos aquellos que tienen sed, que tanto anhelan su presencia. Y cuando pienso en esas personas, cuando pienso en esos vasos, en esos siervos de Dios, en esos hijos amados que anhelan la presencia de Dios, me ayuda a cobrar nuevas fuerzas, porque a veces parece que no podemos avanzar. A veces es como si las fuerzas se hubieran ido, a veces parece que incluso lo que hacemos para el Señor no tiene fruto, y muchas cosas pueden suceder a nuestro alrededor, pero el cansancio, el agotamiento, la frustración pueden llegar hasta el corazón de la persona más animada. Si no, pregúntenle al gran profeta Elías, que acaba de derrotar a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acena. Pero aún así, llegó a sentirse frustrado, amargado, angustiado, agobiado y afligido. Sin embargo, yo encuentro mi razón primero en mi Señor, en su bendita palabra, en su Santo Espíritu que viene sobre mi vida, pero hay algo que me anima, y eso que me anima son ustedes. Ustedes que están escuchando, que esperaban esta palabra, que estaban atentos queriendo oír el mensaje, y eso me ayuda a recuperar nuevas fuerzas, eso me ayuda a tomar aliento, porque pienso en esos hombres y mujeres. Pienso en esos hijos e hijas de Dios que aman tanto la presencia del Señor, que anhelan tanto su palabra, que anhelan tanto su presencia y que día a día quieren caminar en la unción, en el poder y en la gloria del Espíritu. Y por eso decido levantarme por encima de mis debilidades, por encima de mis dolores, por encima de cualquier angustia. Porque no crean que el hecho de que el Señor me haya dado una posición, o que Dios me haya entregado un mensaje, o que el Señor me haya designado y me haya dado su unción para hacer una obra, no crean que por eso estamos exentos. No piensen que por eso no nos rendimos. Al contrario, el apóstol Pablo escribió y dijo que somos vasijas rotas, entregadas a la debilidad todo el tiempo, como angustiados, pero no desesperados, como caídos, pero nunca destruidos, llevando siempre en nuestro cuerpo de carne las marcas de la muerte de Cristo, para que la victoria de su resurrección también se manifieste en nosotros. Por eso hoy quiero hablarles sobre cómo caminar en el Espíritu todo el tiempo. Y es algo tan real para mí y en esta hora quiero que lo entiendan. Y tiene que ser real porque no depende de cómo se sientan, no depende de su apariencia, no depende de nada. Ni siquiera si en el momento en que escuchan esta palabra están pasando por momentos muy difíciles. Porque caminar en el Espíritu no significa vivir según los estándares mundanos de éxito, pues la Iglesia no puede confundir el éxito que es según Dios con lo que el mundo llama éxito. He escuchado a predicadores sin conocimiento, sin entender la palabra de Dios, hablar de éxito, pero toman como referencia lo que el mundo cree. Así que creen que caminar en el Espíritu y tener éxito en Dios es quizás tener abundancia de dinero, es quizás volverse famoso, es quizás caminar como si anduvieran sobre nubes o en el aire. Y no es así. Los hombres de Dios más exitosos en la historia bíblica no fueron aquellos que no enfrentaron tribulaciones, no fueron aquellos que no experimentaron debilidades, no fueron aquellos que ni siquiera llegaron al punto de querer rendirse. Cuando pienso en aquellos hombres que caminaron todo el tiempo en el Espíritu Santo, me sobrecoge la fidelidad, la bondad y el poder de Dios. Él mismo escribió en su palabra inspirando a hombres a decir: no es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios, porque no depende del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Algunos dirán: bueno, quizá Elías no caminó todo el tiempo en el Espíritu, pero quiero revelarles lo que dice la palabra de Dios. Cuando leen el primer libro de Reyes, en el capítulo 19,
y contemplan la tribulación emocional que Elías está atravesando, ¿acaso no ven a un hombre viviendo en el mundo natural? ¿O es natural que una persona sienta que se está muriendo? Se acuesta debajo de un árbol y en ese momento Dios envía a su ángel para alimentarlo con un alimento espiritual, pero que su cuerpo natural está recibiendo. No lo creo. Es decir, Elías enfrentó una crisis emocional, pero eso no significa que el Espíritu Santo se hubiera apartado de él. El Espíritu Santo no lo había dejado. El Espíritu Santo estaba sobre él. Él estaba caminando en el Espíritu, pero es que se nos ha enseñado que caminar en el Espíritu es no pasar nunca por ninguna situación que nos lleve al punto del dolor. Y es todo lo contrario. ¿O acaso creen que Jesús no caminó en el Espíritu Santo todo el tiempo? Por supuesto que caminó todo el tiempo en el Espíritu Santo y él mismo declaró: mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús mismo lo declaró. Jesús mismo le pidió al Padre que le quitara la copa, pero que no se hiciera su voluntad. Es decir, experimentó la debilidad humana, el quebranto emocional, pero eso no significa que no estuviera caminando en el Espíritu. Ahora pueden entender lo que estoy diciendo. Ustedes y yo podemos caminar todo el tiempo en el Espíritu, aunque enfrentemos debilidades, angustias, dolores y desamores. Ustedes y yo podemos vivir todo el tiempo en el Espíritu, aunque a veces queramos rendirnos. Y quiero hablar de esto de esta manera porque sé que hay personas que no tienen fuerzas ni para levantar las manos. Sé que hay personas que se han postrado ante Dios y se han sentido frustradas y amargadas y le han dicho al Señor: oh Dios, no te sirvo para nada. Y piensan que por haber dicho estas palabras, por haberse vuelto vulnerables ante Dios, piensan que Dios ya los ha rechazado. Cuando llegas al punto de la rendición total, cuando llegas a ese punto en el que entiendes que no tienes nada, es cuando el Espíritu comienza a obrar en ti como la vasija de barro que se arruina en las manos del alfarero. Así que puedes caminar todo el tiempo en el Espíritu solo con creerlo. Él dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Cómo podría tu Padre Celestial abandonarte en el momento de mayor crisis que enfrentas? Al contrario, en esos momentos en que parece que el cielo se vuelve de bronce, en esos momentos en que parece que estamos enfrentando la batalla solos, el Señor está ahí, el Señor caminando sobre la tormenta, el Señor dándote fuerza y aliento. El Espíritu de Dios en tu vida te dice: no temas, no desmayes. Yo soy tu Dios, que te fortalece, que te sostiene con su diestra. Solo fíjate en algo. Piensa por un momento en cuántas cosas has pasado, quizás abusos, angustias, dolores, enfermedades, hambre, otras situaciones, menosprecios, desprecios, acusaciones injustas, que la gente no reconozca lo que puedes dar, que no te tengan en cuenta, pero tú sigues avanzando, sigues clamando, sigues intentando, sigues gimiendo en la presencia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo ha estado contigo. Él está sobre ti y, como dice en su palabra, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora pensemos en aquellos que fueron abandonados por el Espíritu Santo. Fueron abandonados por el Espíritu Santo porque se sentían débiles, vulnerables, tristes o incluso fracasados. ¿O acaso no lo vemos en Sansón? Sansón fue abandonado por el Espíritu Santo, pero no porque se sintiera triste, no porque no se sintiera fuerte, no porque no creyera que podía seguir adelante. Fue abandonado por el Espíritu Santo porque jugó con el pecado, porque no le dio al Espíritu Santo la importancia que merece. Despreció su llamado, su propósito y la unción que estaba sobre él. Pero ven, Sansón no fue abandonado porque se sintiera débil, triste o cansado. Puedes sentirte cansado, puedes sentirte angustiado, pero el Espíritu Santo no te dejará. Todo lo contrario. Romanos 8:26 dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Cuanto más vulnerable, débil o angustiado estés, más vendrá su presencia y su unción.
Eso es lo que pasó con Sansón. Cuando Sansón enfrentaba problemas, ansiedades, debilidades, el Espíritu Santo de Dios venía sobre él y lo libraba. El Espíritu se apartó de Sansón simplemente porque Sansón con su pecado no se arrepintió, porque Sansón despreció la unción que estaba sobre su vida, porque Sansón no honró su llamado. Así que puedes caminar en el Espíritu todo el tiempo, porque el hecho de que estés triste o angustiado no significa que Él no pueda estar contigo. Al contrario, Él es el consolador, y un consolador está dispuesto a consolar. Miren el nombre que Jesús le dio al Espíritu Santo para su iglesia, el que consuela. Y si no estás triste, entonces Él no puede consolarte. Así que me alegro de que hoy puedas estar un poco triste, y no porque me guste ver tu dolor. No lo piensen de esa manera. Les amo con todo mi corazón, aunque no les conozca. Les conozco y de alguna manera estoy con ustedes. Como dijo Pablo, que mi espíritu se reúna en ustedes y juntos honremos al Señor. Recuerden que estamos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo que está en ustedes está en mí. Por eso podemos tener comunión unos con otros. Pero digo que me alegro de que se sientan tristes porque pueden reconocer la presencia de Dios abrazándolos, envolviéndolos, consolándolos, amándolos, secando sus lágrimas, soplando vida sobre ustedes, sus caricias. Él no te consolará si no estás triste. Mucha gente se siente mal por sentirse triste a veces, y pastores que quizás no tenían mala intención han enseñado a muchos hermanos en la iglesia que sentirse triste es un pecado. Y se sorprenderían de cuánta gente cree que sentirse triste es un pecado, que sentir angustia es un pecado, pero no es así. En este mundo viviremos en muchas aflicciones. Y Jesús lo dijo: en este mundo tendrán aflicción y se afligirán cuando sean padres o madres y sus hijos quizás sean rebeldes, y se afligirán cuando luchen contra un hábito oculto y no jueguen con el pecado como Sansón, pero a menudo se sientan vencidos por ese hábito y lloren de tristeza porque no quieren fallarle al Señor. Y se afligen y se sienten tristes porque anhelan servir al Señor, pero hay oposición. El Espíritu viene a consolarlos hoy, viene a sacarlos de esa tristeza. Por eso hoy pueden caminar en el Espíritu, aunque se sientan tristes, angustiados o afligidos. Ahora pensemos también en Saúl. Saúl no fue abandonado por el Espíritu Santo porque se sintiera triste, débil o decepcionado. El Espíritu Santo abandonó a Saúl porque se llenó de orgullo, porque no reconoció su pecado, porque no entendió que al Señor hay que obedecerle radicalmente. Y déjenme explicar un poco este concepto de ser radical. Nunca podrán ser perfectos en esta tierra según los estándares divinos. Es decir, vivirán una vida de arrepentimiento continuo, porque por mucho que lo intenten, su carne a veces sentirá envidia, miedo, orgullo, arrogancia, autosuficiencia, la lujuria puede atacarlos, el resentimiento, el odio, y tienen que luchar diariamente contra su carne. Y todos estos sentimientos y todas estas obras de la carne, pero es ahí cuando el Señor aparece. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando hablamos de ser radicales, hablamos de aquellos que odian y quieren limpiarse de todo pecado, y por eso luchan contra esos pecados diariamente. Pero Saúl no fue radical. Saúl escogió lo mejor de Amalek, desobedeciendo a Dios, y eso es como si alguien viniera a Cristo y Dios le dijera: tienes que luchar contra la lujuria, el odio, tienes que abandonar ese pecado. Y esta persona le dijera al Señor: oh Señor, te voy a entregar la lujuria, te voy a entregar el odio, pero me gusta mucho chismear y eso no lo voy a dejar. Y además, cuando estoy compartiendo chismes, también puedo compartir tu palabra. Eso es lo que hizo Saúl. ¿Entienden lo que digo? Ser radical no significa ser perfecto. Ser radical significa que voy a luchar contra esos pecados que Dios odia, aunque a mi carne le gusten. Quizás te guste chismear, pero ¿sabes que Dios odia el chisme?
Entonces vas a luchar y puede que falles y cometas errores, pero eres radical. Dices, esto es pecado y voy a luchar cada día de mi vida porque entiendo que las debilidades de cada uno son diferentes. Algunos luchan contra la ira, otros contra el robo, otros contra el orgullo, pero todos estamos luchando y tus debilidades no son las mismas que las mías. Por eso el Señor nos llamó a no juzgarnos unos a otros, sino a exhortarnos en amor. Con misericordia se corrige el pecado y con el temor de Dios la gente se aparta de ese mal camino. Así que Saúl no fue abandonado por el Espíritu Santo porque se sintiera de cierta manera, o porque su cuerpo físico fuera de una forma, o porque de alguna manera no sintiera que su propósito avanzaba. No, Saúl fue abandonado por el Espíritu Santo simplemente porque no quiso obedecer a Dios. Y hoy les hablo con todo el amor de mi corazón. Si anhelan el Espíritu Santo, decidan ser radicales. Y si hoy deciden ser radicales y cortar con lo que saben que ha ofendido a Dios, será el Espíritu Santo quien los ayudará, quien los levantará, quien los restaurará y quien obrará en su vida. Yo lo creo con toda la fuerza de mi corazón. Deben entender que no pueden romper esos hábitos por sí mismos, pero hay alguien más poderoso. Es el Espíritu Santo quien los ayuda en toda debilidad, en toda angustia, en todo dolor, quien les da fuerza y los hace valientes. Por eso pueden caminar hoy en el poder del Espíritu Santo sin ningún temor. Pueden levantarse en poder y avanzar incluso en medio de las tormentas. Pueden gritar en voz alta, «Oh, amo al Señor, y por eso sé que venceré». Solo créanlo, solo recíbanlo. Y si hoy están angustiados, Él es su consolador. Él es quien los ayuda en medio de la angustia. Él es quien los fortalece en medio de la debilidad. Él es quien levanta al caído. Oh, amo tanto al Señor porque Él me amó primero. Me amó en mi debilidad. Incluso me amó antes de que yo lo conociera. En esto consiste el amor, en que Él nos amó primero, en que nos amó y se entregó por nosotros incluso cuando no habíamos respondido a su amor. Como no van a creer hoy que después de haberlos recibido, Él vendrá a consolarlos, a amarlos, a consolarlos y a bendecirlos. O como dice el Cantar de los Cantares, quiero que hoy nos llenemos de amor, del amor del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Quiero que esas cuerdas de amor, gracia y misericordia nos cubran, nos abracen. Quiero que caminemos en esa libertad hoy, en ese deseo y en ese anhelo. Hoy oro para que el poderoso Espíritu Santo de Dios fluya sobre su vida con poder y que entiendan que pueden caminar en el Espíritu no por su propia fuerza, sino por la fuerza de Dios dentro de ustedes. Él no los abandonará porque hoy se sientan tristes, no los dejará ni siquiera porque sientan que han fracasado. Al contrario, vendrá a levantarlos, no los dejará porque piensen que no pueden seguir. Él les dirá, yo creo en ti. Él cree en ustedes, Él cree por ustedes, porque incluso la fe de Dios es un don sobrenatural cuando viene sobre nuestras vidas. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, declaro y afirmo que caminarán en el poder del Espíritu. Tu madre, caminarás en el poder y la unción del Espíritu. Tu padre, caminarás en el poder y la unción del Espíritu, ministro de Dios, hijos de Dios, y las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra ustedes, ni cuando se sientan muy fuertes, ni cuando se sientan muy débiles, porque como dijo el apóstol Pablo, mi gracia te basta, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Para que, y si se sienten débiles, declaro que el poder del Espíritu Santo se perfeccionará en su debilidad con poder y gran gloria. Al Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, le damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.